A ver, comunidad de YouTube, el día de hoy vamos a ver la clase relacionada con funciones en C++. Para ello vamos a hacer una breve descripción. Primero, ¿qué son funciones más que todo? Función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica, recibe datos a través de parámetros, los procesa y opcionalmente devuelve un resultado. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver acá un ejemplo para que tú te logres entender bien. Mira, ¿qué es lo que está diciendo? Una función que calcule el cuadrado de un número. Primerito, lo que tú tienes que saber cuando trabajamos con funciones, primero viene a ser el tipo de valor devuelto. Mira, el int. ¿El int a qué se refiere? Es el tipo de valor devuelto. Luego viene el nombre de la función. Calcular cuadrado viene a ser el nombre de la función. Luego viene el int número. El int número, esto que viene a ser el parámetro o el argumento, que es int número, es el parámetro, un entero llamado número, correcto. Y por último, que tú logres observar que es el return, no te olvides, el return. Siempre va de la mano al llamado return. El return, dentro del return, ¿qué contiene? Contiene, pueden ser alguna operación matemática, alguna multiplicación, una división, una resta, una suma, o también te puede devolver un valor lógico, que puede ser el true, que significa verdadero, o el false, que significa falso. ¿Ya? ¿Y cuáles son los tipos de valor devuelto? Tú me vas a preguntar, ingeniero. ¿Cuáles son esos tipos de valor devuelto? Generalmente son el int, te devuelve un entero, el float, el double y el bool. Generalmente son esos. Hay más también. El int, ¿qué te devuelve? Me devuelve un entero. En cambio, el float, ¿qué me devuelve? El float me devuelve un decimal. Seguimos. Entonces ya tenemos eso ahí, ¿qué más? Tenemos el double que me va a devolver también un decimal, ¿no? Me devuelve un decimal. Correcto, ¿no? Y el bool, ¿qué me va a devolver? El bool me devuelve un valor lógico. Un valor lógico que puede ser verdadero o falso. Listo. Estos son los llamados valores que te va a devolver la función. Listo. Una vez que ya conocemos esta parte introductoria de lo que es la función, vamos a hacer un ejercicio. Mira, ¿qué nos dice el primer ejercicio? Crea una función que calcule el cuadrado de un número. Entonces, en este caso, primerito voy a utilizar el porcentaje ROI5, como sabemos. ¿Qué herramienta estamos trabajando? El Google Colab. En esa herramienta dentro de programación, entonces vamos a colocar este código que está aquí. Luego viene la librería, que es el include join y luego vienen las funciones. El sin, que es para ingresar datos. El code es para poder reportar en pantalla y el NDL para que dé el salto de línea. Siempre la recomendación cuando tú vas a trabajar con funciones, siempre acostúmbrate a crear primero la función. Entonces vamos a crear la función llamada calcular cuadrado. Primero, el tipo de valor devuelto. ¿Cuál es, ingeniero? Es un float. Entonces, ¿qué me va a devolver? Un decimal. Luego, el nombre de la función es calcular cuadrado. Y entre paréntesis va a ir el argumento. ¿Cuál es el argumento? El argumento viene a ser float número. En este caso es un número, ¿no? El argumento es número. ¿De qué tipo de dato? Float. ¿Y qué te va a retornar al final? Entre llaves, ¿qué te va a retornar? El return viene a hacer la operación matemática. ¿Qué operación va a realizar? Una multiplicación. Se va a multiplicar número por número. Se multiplica número por número. Luego viene el código principal. Dentro del código principal, ¿qué viene? El inMine, ¿no? Dentro del inMine, ahí se va a colocar el código principal. Vamos a llamar float número, luego code, ingreso un número, sin, luego viene el número. Y por último, vamos a crear una variable que se llama resultado. En esa variable resultado, ¿qué vamos a alocar? El calcular cuadrado. Entonces tú te preguntarás, ingeniero, ¿cómo funciona esto de la función? A ver, ¿cómo funciona? Claro, vamos a imaginar que aquí, vamos a suponer que aquí, por ejemplo, yo ingreso el número 5, el clásico número 5, ingreso aquí. Entonces acá, ingeniero, calcular cuadrado va a ser 5, ¿no? Correcto, ingeniero. Entonces, como está en el código principal, esto lo que va a hacer es llamar a mi función. Y mi función es calcular cuadrado, ¿no? Mi función el número ahora, ¿cuánto va a valer? Va a valer 5. Va a ingresar dentro del return y se va a realizar la operación. Return 5 por 5. Y 5 por 5, ¿cuánto viene a ser, ingeniero? Viene a ser 25. Correcto. Entonces, el tipo de valor devuelto, ¿cuánto va a ser? 25. Excelente. Entonces, correcto. Eso es lo que me va a arrojar. ¿Cómo lo vamos a ejecutar aquí? Lo ejecutamos, esperamos que cargue y aquí lo ejecutamos. Vamos a imaginar que ingresamos. Mira, acá generalmente a veces me sale un error, ¿no? Porque de repente acá le colocamos un punto de más. Verificamos nuevamente. Ingrese un número. Acá vamos a imaginar que es 5 y el cuadrado del 5 es 25. Entonces, mira, te das cuenta, mira cómo funciona internamente la función. Por eso estoy explicando de manera detallada. Vamos ahora con un ejemplo un poco más detallado, ¿no? Un ejemplo, mira, ahora vamos a imaginar que yo ya no lo ingreso de manera manual, sino que ahora lo voy a
lo voy a definir. Entonces, primerito voy a crear una función que calcule el promedio de tres números. Primerito tenemos aquí este código que me ayuda a saber que es un código en C++. Luego la librería que es el joystring, correcto. Y luego viene una librería que tiene sus funciones, o sus libritos en este caso. Su función es el sin, el code y el NDL. Entonces acá tenemos el int. El int viene a ser el tipo de valor devuelto que me va a devolver un entero. El nombre de la función es calcular promedio. Y dentro de la función van a tener tres argumentos, el número uno, el número 2 y el número 3. Excelente, ingeniero. Ya tengo mis tres argumentos. Y entre llaves vamos a utilizar la operación matemática return. Entre paréntesis, número uno más número 2 más número 3 y todo esto lo vamos a dividir entre 3. Y luego tenemos el código principal o el llamado inMine, que va entre llaves. Code, el promedio de los números es, vamos a llamar a la función calcular promedio. Pero para ello yo lo voy a colocar acá, ¿no? Yo lo coloco acá calcular promedio, ingeniero. Lo voy a colocar calcular promedio. Lo voy a colocar calcular promedio. Voy a colocar calcular promedio. Lo voy a colocar calcular promedio en este caso. ¿Cuáles son los valores? 12, 10 y 20. Y esto de aquí, ¿dónde lo vamos a colocar? Acá, ingeniero, sería el 12, el 10 y acá viene el 20. Y luego se realiza la operación matemática. 12 más 10 más 20. En este caso, 12 más 10, ¿cuánto es? 22. Más 20, ¿cuánto es? 42 entre 3 me va a arrojar 14. Correcto. Entonces, eso sería. 14 me debería arrojar. Pero ya nosotros ya no lo ingresamos, sino ahí lo definimos, ¿no? Esa es la diferencia entre la función anterior. Ejecutamos aquí y luego llamamos nuevamente. Y el promedio de los números es 14. Mira, entonces te das cuenta, cómo podemos ingresar, cómo podemos definir nuestra función. Vamos ahora con un ejemplo un poquito más detallado. Mira, por ejemplo, este es un ejercicio más detallado. Mira, nos dice lo siguiente. Crea una función que reciba las horas trabajadas, que reciba las horas trabajadas y el pago por hora y devuelve el sueldo semanal. Si trabaja más de 40 horas, las horas extras se paga 150%. 150% generalmente, ¿cómo se representa? Como 1.5, ¿no? Entonces, primerito vamos a hacer el código anterior, ya te expliqué. Vamos ahora de frente, vamos a crear la función tipo float, me va a devolver tipo float, el valor devuelto del nombre de la función es calcular sueldo. Y dentro de esto voy a tener mis dos argumentos, las horas trabajadas, que es del tipo float, y el pago por hora del tipo float o decimal. Luego voy a definir mi variable que es float sueldo, donde voy a alojar, ¿no? El resultado, en este caso, if. Si las horas trabajadas son mayor a 40, las horas extras, ¿cómo va a ser igual? A las horas trabajadas menos 40. Y el sueldo va a ser igual a esas 40 que ya trabajé por el pago por hora, más las horas extras por el pago por hora por 1.5. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo trabajo 30 horas? Si yo trabajo menos de las 40 horas, ¿cómo se va a calcular el sueldo? Las horas trabajadas por el pago por hora. Ingeniero, a ver, ¿cómo me puedes explicar de manera detallada para poder entenderlo? Mira, vamos a hacerlo con un ejemplo, mira, más rápido. Pero primero vamos, y tú siempre no te olvides, primero se ejecuta de aquí, ingeniero. Se ejecuta de aquí y luego sube para aquí a la función. Así funciona. Muy bien, ya te entendí. Entonces, ¿qué nos está diciendo primerito? Nos está diciendo lo siguiente. Ingrese las horas trabajadas. Está diciendo, ingrese, o sea, las horas trabajadas, ¿no? Vamos a imaginar que trabajó. Vamos a hacer el ejemplo, la simulación, ¿cómo funciona? Funciona del código principal hacia arriba, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa parte, las horas trabajadas, vamos a imaginar que sean 45. Muy bien. Luego te pide ingrese pago por hora. Pago por hora. El pago por hora. Pago por hora. Muy bien. ¿Cuánto sería el pago por hora? Vamos a imaginar que paguen 20, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué me dice? El sueldo. El sueldo que es igual a calcular. Mira, va a llamar a la función. ¿A qué función? Calcular sueldo, ¿no? Ese calcular sueldo. ¿Y por qué argumento está conformado? Está conformado por las horas trabajadas, que cuánto, reemplazando cuánto sería 45. Y el pago por hora reemplazando cuánto sería 20. Ya está. Entonces, ahora recién vamos a invocar a la función. Por eso, de ahí sube, ¿no? Hasta acá ya, ingeniero, te entendí. Una vez que ya tengo esta información, ahora vamos a llamar el calcular sueldo. ¿Y cómo lo llamamos? Subimos acá y acá reemplazamos. ¿Cuánto valen las horas trabajadas? Son 45 y aquí el pago por hora son 20. Y ahora sí vamos a ingresar dentro de este código. Listo. Entonces por aquí lo voy a representar. Espérame por aquí. Listo, listo. Entonces ahora vamos a ejecutar este código. Como ya te expliqué, ahora vamos a ingresar dentro del if. Colocamos if. Las horas trabajadas, ¿cuántos son? Horas trabajadas en este caso son 45. ¿Es mayor que 40? ¿Eso es verdad o es falso? Es verdad. Como es verdad, bacán, se ejecuta dentro. Horas extras. Primero vamos a calcular las horas extras. ¿A qué sería igual? A los 45 horas trabajadas menos los 40. En esto, ¿cuánto me arroja? 5. Muy bien. Y luego viene el sueldo. El sueldo que es igual a las 40 horas que ya trabajé por el pago por hora. ¿Cuánto es el pago por hora? 20. Muy bien. Más horas extra, ¿cuánto serían? 5.
por 5 por. El pago por hora, ¿cuánto es? 20 por. Pero dice que se van a pagar el 150%, sería 1,5. Entonces, ¿cuánto sería en este caso? Sería 40 por 20, sería 800 más, ejecuto por acá, 5 por 20 sería 100, 150, ¿no? 150, 950, correcto. Entonces, eso es lo que te debería ser, 950. Una vez que ejecutas aquí, ¿y cómo me va a salir? El sueldo semanal es sueldo, porque acá te aparece el llamado return, return sueldo, por eso acá sale 950. Entonces, el procedimiento, vamos a ejecutarlo para que tú observes el ejercicio, te des cuenta. Ejecutamos aquí y acá cargamos nuevamente. Ingresa las horas trabajadas, van a ser 45, y acá que sea, por ejemplo, que sea 20, como el ejemplo, 950. ¿Ves? Lo que yo te mostré de manera ahí internamente lo mostró el recursista. Es lo mismo, el mismo este ejercicio y ahora vamos con otro ejemplo que es un poco más detallado. Me dice, crea una función que verifique si una contraseña cumple con los requisitos mínimos. Para ello, nosotros tenemos que manejar el término de cadena, ¿no? De cadena de texto. Entonces, para ello, primerito vamos a colocar el tipo de función. En este caso va a ser el tipo de función, va a ser un bool, pero no te olvides, cuando trabajas con cadena de caracteres tienes que llamar a la función string. Entonces, el valor devuelto es un bool. El bool que te devuelve, verdad o falsedad. Luego el nombre de la función es verificar contraseña y dentro de esto tiene el parámetro contraseña del tipo dato string. Luego viene if, la longitud de esta función que me ayuda a contabilizar, por ejemplo. ¿A qué te refieres cuando dice contabilizar, ingeniero? La función len te ayuda a hacer esto. Por ejemplo, yo coloco A, B, C, D, E. ¿Cuál es su tamaño? 1, 2, 5. Por ejemplo, de Luis, ¿cuál es su longitud? 4. ¿Cuántos caracteres tiene? De María, su longitud, ¿cuántos caracteres tiene? 5, correcto. Entonces, así, a eso me refiero cuando trabajamos con la función len, con la función len, cuando trabajamos con la función len. Entonces, ya tenemos esta parte. Y por último, vamos a ejecutarlo por aquí. Vamos a imaginar que ahora ingresamos la contraseña. Mira, vamos a ingresar la contraseña, por ejemplo. Ingresamos la contraseña por aquí y lo cargamos, ¿no? Vamos a imaginar que es por acá. Ingresamos la contraseña. Ingrese una contraseña. Ingrese una contraseña. Vamos a imaginar que es la contraseña. La contraseña que sea eh, al, la contraseña que sea Miguelito. La clásica, Miguelito, ¿no? La contraseña que sea Miguelito. Entonces, como es Miguelito, una vez que estamos Miguelito, ahora va a ingresar. Como siempre yo te digo, acostúmbrate a esto. En el código principal va esto y ahora lo va a llamar acá. Va a verificar contraseña, lo llama. Ingresa para acá y acá se pregunta. Miguelito, entonces se pregunta acá. If, la contraseña, la longitud de la contraseña. Miguelito, ¿cuánto es la longitud de la contraseña? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. La longitud 9 es mayor o igual a 8. ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí es verdad. Y como es verdad, ¿qué me tiene que retornar? Me tiene que retornar true. Entonces, esta es una. Y como es verdad, entonces, ¿ahora qué me va a arrojar? Una vez que verificó que es verdad, ¿ahora qué me va a arrojar? La contraseña cumple con los requisitos mínimos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si ingreso Ana? Me saldría la contraseña no cumple con los requisitos mínimos. Entonces, mira, de esa manera tú puedes trabajar con una serie de funciones, tanto del tipo de valor devuelto entero, decimal o como booleano para una expresión lógica.